Rezamos. Señor Dios de nuestro, tú que entregueste a la tua Iglesia les primicies de la tua obra de salvación, peracio del ministerio de San Pedro y San Pablo, concedimos por la su intercesión y los sus méritos los auxilios necesarios para nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, el tu Fiu, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, podéis sentaros. Lectura de la primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos por Dios que viven como foriatos espardíos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escogidos acordies col determin de Dios Padre, con la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y aspersaos con su sangre. Que esposigue en vosotros la gracia y la paz. Bendito sea Dios, Padre del nuestro Señor Jesucristo, que por la súa abonda misericordia nos fixo renacer, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viva, a un heredo indestruyible, puro y imperecedero. Heredo que está acutado nos cielos pa vos, protegíos por el poder de Dios, peracio de la fe para llevaros a la salvación iguada para ser revelada en el caber un momento. Por ello allegráis-vos, aunque agora entren o non sea necesario que pruebes diversas vos aflixan, para que la autenticidad experimentada de la vuesa fe, de más valir que el oro perecedero y que también lle probado en el fuego, sirva para llevanza, gloria y honra na revelación de Jesucristo. A elli, en sin tenerlo visto, amáislo y en sin velo, agora creyeis nelli. Y allegráis-vos con un contento infalatible y glorioso, y así nalgamáis la meta de la vuesa fe, la salvación de les almes. Sobre esta salvación buscaron y cabilgaron afanaos los profetas que anunciaron la gracia destinada a vos, pescudando a quién o a qué momento se refería el Espíritu de Cristo existente en ellos, cuando éste predecía las sufrencias destinadas a Cristo y a la gloria que después algamaría. Y revelóse ellos que yera para vosotros y non para ellos, el mensaje que agora vos anuncien los que vos prediquen el Evangelio en el nombre del Espíritu Santo enviado dende el cielo. Este mensaje es lo que los ángeles deseen contemplar. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor. Aprende al ignorante. Sí.